Amigos, bienvenidos nuevamente a La Chora TV, en una sección que estamos inaugurando. Le íbamos a poner la entrevista en 15, pero ya ese ya tiene derechos reservados, ¿sí? Y luego después pensé en ponerle 7:30, pero luego dije, mejor 13, entre más me lo dices, más me interesa. 7:30, ¿te parece? Entrevista en 7:30. Me gusta. Qué bueno que no agarraste en 15, ¿eh? Te hubiera demandado. No, en 15 ya lo tienes tú, 15 pero ya. ¿qué te parece que platiquemos? ¿Tú cómo ves ahorita toda esta situación de los podcasts, no? O sea, ¿qué está sucediendo? Algo es de saber que me dedico a eso, ¿verdad? No, te dedicas mucho a eso y yo creo que estás encontrando un nicho, por así decirlo, porque obviamente es algo que lo puedes oír en el coche, lo puedes oír en tu casa, lo puedes oír mientras estás haciendo ejercicio. Es el podcast, es algo diferente, es algo nuevo. ¿Por qué? A ver, yo porque desde hace muchísimos años oía podcast, esto empezó en Europa y en Estados Unidos y yo oía esas cosas y tal, por una tradición de radio. Y la verdad es que llevamos 2 años con una explosión bestial. ¿No? Todo el mundo cree que puede hacer un podcast o quiere hacer un podcast y creo que el último dato en Estados Unidos es hay 1,5 millones de programas de podcast, ¿no? Mensuales. Es una locura. Ahora, como suele suceder en eso, Trino, primero, gracias, ¿eh? Gracias No, por hombre, invitarme. bienvenido Gracias a por Chora invitarme a la TV. Chora ¿Cómo TV. ves? Bien, o sea, extraño al Pelochas, pero ahí está. Ahí está, el Ahí señor. está, Aquí es está. él, Sí, es aquí él. está, digamos, su miembro viril. Es un hongo, es un hongo. Es un hongo. Sí. Nadie ha captado eso hace años, hace Hasta 30 ahorita. años lo dibujó, hasta que acabas de... Bueno, creo que hoy lo que estamos viviendo es una especie de burbuja en donde todo el mundo está haciendo podcast, y vamos a ir viendo cómo eso se va refinando. ¿Tú te acuerdas? Tenemos la misma edad, Trino, casi. Trino es un poco más viejo que yo, que se sepa. Sí, soy como Muy poco. un año. Soy 61, ¿tú? 64, ¿cómo ves? Ándale, no, está chiquito. No, yo te siento como mi abuelito, ya casi. Tu mentor. Mi mentor siempre. Creo que ¿te acuerdas de la etapa de los blogs? 2001, 2002. Exactamente. Todo el mundo tenía un blog. Vamos a hacer un blog. Y hubo 1 millón de blogs y los blogs. Ahí estamos hoy con los podcasts. Nosotros en lo que hacemos en Así Como Suena, en donde por suerte nos has acompañado, empezamos hace 6 años. Y yo lo que creemos es que en los próximos 3 años esto se va refinando. Se va a ir, ¿no? Porque, Como un embudo, ¿verdad? Como un Es que embudo, porque es hay un demasiado. problema de comercialización, hay un problema de quién. Claro, es muy padre hacer un podcast. Voy a hacer un podcast, ¿no? Y a los 6 meses dices, ¿y yo por qué hago un podcast? ¿Quién me paga para hacer este podcast? Ajá. ¿Cómo hago este podcast? ¿Quién me tal, sí, no? Sí, ¿cómo monetizas eso? Exacto. Entonces, creo que eso se va a ir reduciendo cada vez más. Es decir, se va a ir afinando la etapa de los blogs, dio paso a otras etapas, dio paso a eso. Ahí estamos en los podcasts. Y agrego una más. Hoy hay una guerra de las plataformas, ¿no? Ajá. Porque el podcast, a diferencia de otros medios, vive de las plataformas. Quien nos está viendo hoy, oye sus podcasts o en Spotify o en iTunes, tal vez en Himalaya, si tienen suerte los de Himalaya. Amazon. ¿No? En Amazon, por supuesto. Y como en 7 plataformas más, ¿eh? Hay gente que todavía lo escucha en Deezer, ¿no? En Colombia, por ejemplo, Deezer es genio, ¿no? Y hay otras. Esa guerra hoy también está produciendo muchos podcasts y eso está muy bien, porque esta gente está invirtiendo en hacer podcasts para ellos quedarse con esa audiencia. Ellos tienen gran fuerza de comercialización. Entonces estamos en un momento, ¿qué te digo? Estamos en un momento muy emocionante, Trino, porque es un momento en donde entre la guerra de las plataformas y la enorme cantidad de podcasts y buenos podcasts que se están haciendo, estamos todos como locos haciendo podcasts. ¿Será que los periódicos se hicieron una reducción en el sentido de decir, antes leías una columna de Carlos Puch en Milenio, de Salvador Camarena, de quien quieras, de Sergio Aguayo, de quien quieras, pero ahora puedes en un podcast tenerlos a todos discutiendo de un tema? Exacto. Y entonces, a ver, ha habido momentos de transformación del podcast en el mundo. El primero, yo creo, que fue una serie que se llama Serial, que salió hace, yo creo que 7 años, o 8 años, que transformó el mundo de los podcasts. O sea, lo transformó porque
Hoy Serial es por mucho el podcast más escuchado en términos de serie, 10 capítulos tal, luego se hizo una serie en HBO, etcétera. Fue bestial lo que transformó Serial, hecho por NPR, por la gente que hacía This American Life, que ya era un podcast muy importante. Y la segunda enorme transformación de los podcasts hasta la fecha se llama The Daily en The New York Times. El New York Times un día dijo, voy a apostar a esto. Llamó a un reportero del New York Times que llevaba mucho tiempo en el New York Times, un buen reportero, Michael Bavaro, y le dijo, ármate un equipo de podcast y vas a hacer un daily. Y todos los días a las 4 de las 5 de la mañana suben un podcast daily en donde habla con reporteros del New York Times sobre las historias más importantes del día. Bueno, The Daily lleva 3 años y medio, 4 años siendo el podcast más importante y más escuchado, en los 5 más escuchados del mundo, no solo de Estados Unidos. Claro. Y transformó eso. Claro. Bueno, entonces todos empezaron un poco como a sumarse, ¿qué hacemos por acá? ¿Qué hacemos por allá? Porque lo que sí nos permite es encontrar nuevos formatos, como tú dices. Sí. Nuevos formatos, nuevas maneras de informar. Porque además, tú, Carlos, te extrañamos muchísimo en el radio. Es decir, el radio es otra cosa. El radio estás informando las noticias en el momento, pero el podcast es clavarte exactamente en un tema, ¿no? Que la línea 12, que si la reelección, que si lo que tú quieras. Entonces, eso tiene que ver en un solo lugar, ¿no? Y te quita la urgencia del momento. Es decir, hoy la radio, los más exitosos en radio, y es gente que queremos y conocemos, Carmen, Ciro, etcétera, tienen que estar en la urgencia del momento. ¿Qué acaba de decir Andrés en este momento? Córrele, que necesito una reacción porque Andrés en la mañanera dijo no sé qué. En el podcast agarramos un tema y profundizamos un poquito. ¿Te parece si hablamos ahorita después del corte de eso? Hablamos. Más a profundidad de esto que está muy interesante. Vamos y regresamos. Es que ya hablamos precisamente de lo que son los podcasts, pero el fin del periódico, es decir, el fin del papel, el fin de esta idea que teníamos. Yo, ¿sabes por qué me daba cuenta que mi papá le encantaba leer el periódico? Ya sabes, todo era en el desayuno leerlo. Un día le regalamos un iPad y sabíamos que él lo había usado porque el iPad tenía saliva, porque hacía así... Como al periódico, güey. Claro. O sea, entonces, claro, ¿qué sigue claro. con la información? ¿Qué sigue? Es decir, ¿será el radio? ¿Será la prensa? Se está haciendo más chiquita, pero ¿qué sigue? A ver, yo creo que lo que debería seguir, Trino, o lo que espero siga, y a veces me levanto más optimista y a veces menos, es los buenos formatos digitales. Porque ahí está, la verdad es que es digital. La verdad es que, o sea... Todo va a ser en el teléfono, ¿verdad? Tenemos esto, o sea, y en la no mañana nos engañemos, sabes, ¿no? Tú como, a ver, no, porque ya, trabajaste sí, en proceso y ya sabías cómo era esto. Sí. Si hubo un temblor a las 3 de la mañana, en el periódico no va a salir. No va a salir, pero ya va a salir aquí. Ajá. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es mejores formatos ahí, mejores maneras de comunicarnos ahí, y creo que tenemos un problema económico, Trino. Es decir, que es quién paga eso, porque hoy todo es gratis. Sí. ¿Cómo poder hacer eso? ¿Te acuerdas antes? Sí. Tu papá pagaba una suscripción. Sí, claro. O te mandaba a ti de chiquito a comprar el periódico a la esquina. Exactamente. ¿No? Ahora, ¿cómo? Y alguien pagaba. Entonces tenemos que encontrar mejores fórmulas para que alguien pague eso. Porque la publicidad sola no lo va a pagar. Eso está clarísimo. Porque hoy todo el mundo puede contar contar lo mismo. Porque la publicidad... Hacer una página de internet es facilísimo. Claro. Y entonces hay tantas y la publicidad paga 1 centavo cada vez que alguien hace un clic. Claro. ¿No? La publicidad ahora te pide a ti, al menos, no sé si pase, pero a lo mejor como caricaturista te dicen, oye, quiero que anuncies unos seguros, pero no quiero que la gente se entere que es un anuncio. Sí, entonces es un chiste sobre seguros, pero te pagan los de seguros. Exactamente. Entonces, creo que tenemos que hacer, y creo que poco a poco, y yo tengo esta confianza, que en 3, 4, 5 años vamos a ir todos caminando al esquema que en otras partes del mundo ha funcionado. El del New York Times, el de The Guardian, el de Financial Times, el de Le Monde, el de ahora está empezando El País, que es ¿Pagar? que pague, que la gente pague.
por las columnas, Sí, ¿no? y por todo, por la información también. Pero ¿no? de Es todos modos, decir, si es una nota que se cayó un avión, por decirlo. bueno, por esa no le vas a pagar al New York Times. Pero sí le vas a pagar al New York Times si sabes que lo que pasó en Miami hace unas semanas, Sí. ¿no? La mejor cobertura va a estar ahí. Sí. Y entonces yo voy a pagar el New York Times porque va a haber 10 que me cuenten unos chismes que quién sabe si son verdad o no, pero yo confío en el New York Times, entonces yo pago mi suscripción de X dólares al mes porque el New York Times me va a dar la mejor información, la información verificada, porque tienen un chorro de gente que vaya a hacer la investigación y decide por qué se cayó en Miami Beach. Nuestro edificio de la nada, pareciera que de la nada. No, el Sí, sí. departamento al lado de la playa. Bueno, lo que necesitamos es crear confianza y está pasando bien. En Estados Unidos se tardaron muchísimo. Mucha gente perdió su chamba, muchos periódicos se cerraron, porque las transiciones así son, porque lo digital que lo ha destruido todo así son. ¿Pero qué crees? Yo que vi esto hace 20 años cuando llegué a trabajar en Houston, 4 años, a dirigir un periódico que empezaba la crisis terrible, 20, 15, 18 años después, ya está pasando. Hoy hay periódicos, pues sí, que cobran. Sí. Hoy no es fácil entrar al Los Angeles Times porque ya te cobra, Sí. o sin duda al New York Times hace mucho tiempo, al Washington Post, al Wall Street Journal, que nunca fue gratis y ha seguido cobrando, como a The Guardian, como a Financial Times, como a Le Monde, ahora El País. Creo que esa es la A solución. ver, tú que eres como un pez en el agua y que eres un animal político, ¿cuál es el medio en el cual tú te identificas más? Es decir, ¿tú cómo te ves a ti? Porque obviamente el radio era un... En el audio, a ver, yo me veo en el audio y escribiendo. Ok, ¿te ¿No? gusta? Me gusta. Yo entiendo que hago tele todas las noches, Ajá. pero si la tele se acabara, que no se acabe nunca. No, que no se acabe, pero- que no se acabe nunca. digamos que- Pero para mí, ajá. la radio, porque la radio tiene una intimidad, Sí, Trino. sí. Tú lo sabes. Sí, Tú sí. lo has hecho. Es decir, la radio Te tiene acompaña. una intimidad increíble. O sea, le estás hablando aquí a esa gente, ¿no? O sea, Sí, imaginas además. hay una intimidad increíble en el radio. Y bueno, escribir, porque empecé escribiendo y me sigue gustando escribir y me sigue gustando ese periodismo. Eso soy yo. Sí me parece que el audiovisual importa muchísimo, que hay que hacerlo mejor, que lo hacemos algunos bien, algunos mal, etcétera. Pero eso es, ¿no? Es que, a ver, de tu historia, que sé que te fuiste a Washington a reportar el proceso y demás, toda esa experiencia que tuviste, digamos, estando en Estados Unidos, reporteando, porque Julio Scherer te manda para allá. Así es. Todo esto fue algo que yo creo que lo tienes como ahí en la sangre. Eso, ser esa reportero. es mi formación, eso es lo que me hizo. Es decir, a mí don Julio un día me mandó cuando yo era un chamaco de 20 y pico de años y me dijo, no tenemos a nadie en Washington, tenemos dinero, viene una cosa importante en este sexenio, vayas a Washington a vivir. Pero te voy a decir algo, ¿eh? Y luego regresaste a hacer el Foco, que el Foco fue la acuerdo. primera cosa que se hizo como en Internet, en un momento en que el Internet no existía aquí, es decir, no era lo más importante y llegaste a hacer una cosa muy, muy importante. Bueno, y que nos mató la primera, pero voy a decirlo. Trino, ¿te acuerdas lo que Sí, hacíamos? animaciones. Hacíamos animaciones Sí. de tus cosas, de tus historias. Sí, sí. Tenemos a dos personas que te ayudaban animando las caricaturas. Estamos hablando de 2001. ¿Estamos viejos, Camacho? No, pero- Estamos pero- hablando de 2000. Estamos hablando de hace 21 años. Es la prehistoria, Pero ya pero lo ya hacíamos. estaba, sí. Y hacíamos internet. Y nos mató la crisis de 2001 y la burbuja de 2001 nos mató en el Foco. Pero ya imaginábamos eso. Sí. Y cuando me dicen del Foco, digo, sí, lo hicimos bien. Pero les digo, siempre recuerden que invitamos a Trino y hacíamos animaciones. Sí, eso fue como antes de todo lo Es que la haces locura. ahorita, porque No, además bueno, es mucho más fácil hacer la animaciones locura. ahorita. Sí, claro, ¿no? ¿te acuerdas? Por todos ¿no? los Era avances y otra todo. cosa. Creo que nos está faltando hoy, Trino, volver a repensar cosas locas Sí. para invadir las mentes de la gente. Porque a lo mejor en ese momento no estaba esta crisis de los medios, que sí está, y que debemos encontrar estas nuevas formas, porque decimos tanto Gis y yo que estamos en la prehistoria de los monos, porque todavía seguimos haciendo en papel y en dibujo las cosas para publicar, pero ya ahorita los chavos ya saben que eso no es hacer monero. Ser monero es hacer cosas en las redes y que las puedas publicar y la tienes en Twitter y tienes ahí visitas y la gente te paga por Pero eso. perdón, tus monos en 2000 en el Foco se movían. Y yo no veo a nadie, ningún chavo, por joven que sea, haciendo monos que se muevan.
con tu talento y con tu inteligencia y con tal. Yo no veo, ¿eh? Esos se movían. Esas tiras que tú haces se movían, Trino. Sí, Era se movían. increíble. O sea, cada vez que lo recuerdo digo, no manches. Sí. Esa locura se le ocurrió a Trino hace 21 años. Bueno, eso tenemos que hacer para que haya cada vez más gente viéndonos y sobre todo gente que se pague un peso por eso. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, qué bueno que te invitamos a estos 2 programas que estuviste aquí en La Chora TV. Nos da muchísimo orgullo y sobre todo, sabes que yo te quiero mucho, Carlos. Yo a ti, cabrón. Pero sobre todo es porque tenemos que decirle a toda la banda que esto es lo que sigue en las redes sociales, en la televisión, en el radio, en los podcasts, en que hay mucha manera, que antes yo decía de Carlos Payán, él era nuestro editor y nos decía, ustedes publiquen, yo soy el que los voy a censurar, que eso se me hace fantástico, porque no se autocensuren, que eso se me hacía buenísimo. Eso lo hago yo, pero a ver, pero diré algo, el triunfo es calidad. Lo único que nos va a salvar en estos tiempos de todo el mundo puede tener un podcast, todo el mundo puede tener una página web. Abrir una página web, todo el mundo lo puede hacer. Calidad. Hoy la calidad de contenidos es lo que triunfa. Apostemos a la calidad de contenidos, como quieran. Claro. Como quieran, calidad de contenidos. No repetir lo mismo que dijo las 4 páginas al lado. Sí, tienes toda la razón. Se sigue vendiendo los contenidos, porque eso es lo que sigue calidad de contenido, eso es lo único. Ese es el futuro. Ha sido el pasado y va a ser el futuro. Bueno, vamos a despedir esta parte. Muchísimas gracias por estar aquí. Y después quédense en la estación de televisión porque sigue un documental interesantísimo que se llama Rápido y Jarioso, que trata sobre la eyaculación precoz. Nos vemos aquí en La Chora TV. Amigos, no podía faltar uno de nuestros muchachos en el homenaje a Paco Barrera. Y aquí tenemos a un lado a su camarada, socio, ¿cómo es? Amigo de correrías. Antes decían su camotón, pero ya no se usa. Todavía tenemos pendiente el programa de Rogelio, sobre Rogelio, pero ahorita no podíamos desaprovechar que mañana quitan esta expo. Entonces dijimos, Roger, haznos un bomberazo, ayúdanos a recordar un poco al Gran Barrera. Por supuesto que está pendiente una antología de 20 capítulos de vida y obra novelada del señor Rogelio Flores Manríquez. Esta es una exposición homenaje a Paco de varios pintores que tenían relación estrecha con él. Y gente que también pasó por el exconvento durante su gestión como... digamos que él de alguna manera trabajó aquí 10 años en este espacio. Si te das cuenta, es una muñeca de esta se la encontró tirada, me acuerdo. Claro. Y ya digo, le agrega ciertas cosas y pues... Esta sí es pieza de él, por supuesto. Es una pieza completa de él. O sea, es lo interesante, él reciclaba material inservible para hacer esto. Finalmente era una interpretación totalmente artística. Mi lectura de todos sus trabajos es totalmente estética. Era artista, Paco. Claro. No era una gente que buscara muchos reflectores. Creo que ahí salió muy tapatío hasta en eso, era muy modesto él. Prefería promover al cuadro de al lado que el suyo. La neta, era tan de neta, de verdad, que él nunca se consideró artista. Al menos nunca lo pretendió decir. Él ya era un artista, claro, y reconocido por todos. Yo lo conozco, cuando lo conozco, él estaba haciéndole un mueble a Juan José Doñán, un rack para sus discos. Ajá. Y desde que lo vi dije, uy, no, pues este güey es artista. ¿Eso es más que un rack? Sí, era una mujer deconstruida, güey. Era así como, ¿qué te diré? Era entre picasiano, entre pop art. Era un seno rosa con unas nalgas, así como... Era una mujer finalmente, claro, ¿no? Pero digo, todo lo que hacía le metía algo. O sea, ahí... Aparte de que tenía un valor utilitario el mueble, evidentemente era una obra de arte. Claro. Oye, tuvimos el gran privilegio de ir a su espacio, ¿te acuerdas? El de la Colonia Moderna. Y ahí sí pudimos, el Camechín se dio gusto grabando, yo creo que prácticamente casi todo lo que tenía ahí. Muchos de qué bueno que lo hicieron. Y te acuerdas que atrás tenía su cuevita donde realmente era el taller. Era su taller, como área de exposición. Claro. Y su taller era fantástico, o sea, nunca lo entendí, todo estaba revuelto, pero sabía dónde estaba todo, ¿no? O sea,
Estos señores tuvieron una galería que se llama Galería Magritte, obviamente en homenaje al gran surrealista francés, pero a la entrada estaba la silla, que creo que se llama silla Magritte, ¿no? Sí, sí. Este trabajo es un homenaje a Carlos Perez a través de René Magritte. O sea, cuando Paco y yo ponemos la galería, hacemos algo. Le digo, oye, pues vamos, ¿qué nombre le ponemos? Matar el idilio. Me dice, bueno, vamos a hacer una listita y vamos a ver qué nombres coinciden. Cualquiera. Pues los dos, como número 1, pusimos Magritte. No, o sea, ni siquiera tuvimos que... No, pues ya no hubo ni discusión. No hubo discusión, va. Digo... pero la entrada era una maravilla porque... Esto era la recepción de la Era una de esas casas viejas que en realidad era un cubito la entrada, la recepción. Así y solamente estaba esto y 3 puertas. Así es. Uy, que bien te acuerdas, Sí, claro. la izquierda era tu oficina. Mi oficina. Luego, la derecha la galería y arriba, en medio era la nuestra, era Sodoma y Gomorra. Ahí vivían estos chicos. Sí. Bastante creativos, muy chiquitos, pero muy vagos. Muy bien. Sí. No es cierto. Nunca se compusieron. Fíjate, curioso, le hemos platicado de alguna manera, ¿no? Yo cuando llego a Guadalajara, pues cuando tengo contacto con ustedes eran unos niños. Pues sí. O sea, yo estaba sobre los 20 y tantos, 21, 22, 23. Y ustedes, nosotros. 13, 14 años. Bueno, en aquel momento conozco a ustedes. Pues ustedes vinieron creciendo mucho con todo este movimiento. Sí, claro. ¿No? Ustedes vivieron en Magritte. Pero directamente ustedes eran una especie de padrinos de nosotros, tú y Barreda, porque dijeron, vamos a hacer una galería, no quieren rentarnos arriba, y la renta, aparte de que era ridícula, se les olvidaba cobrarla. Entonces, o sea, una comuna. Habíamos 8 o 10 personas arriba, incluyendo vagos que venían de visita de otras ciudades, se quedaban ahí un mes, ¿no? Creo que sí pertenecía directamente a Carlos Perez, sí, por y siempre andaba con su sombrero. Sí, muy elegante, era un tipo así como... Tú lo veías, era, digamos, contrario al Kreplin, que era así como... Que fue otro protegido de la... Sí, claro. Me acuerdo la inauguración de Magritte. ¿Te acuerdas de ese? Que llegó Kreplin con un carrito de bebé. Exacto. Pero que ya destapabas al bebé y no era un bebé, era una cabeza de cerdo con los labios pintados. Termina la exposición, esa anécdota es poca madre. Termina la exposición y me dice, ¿sabes qué? Déjame pasar a lavar la cabeza. Si es que ahorita la voy a ir a vender al mercado para el pozole. O sea, ese era el Kreplin. Básicamente, digamos, empezamos juntos en la Galería Magritte. Ajá. Pero pues él se clavó de lleno, prácticamente. Incluso era cajuelero, lo que le llaman los dealers, que traían su cajuela siempre 2 o 3 cuadros interesantes, y cuando veía a alguien interesado decía, traigo algo. No, digo, y bueno. Muy abatido. Y aparte, Paco siguió manejando a buenos artistas. Paco se convirtió posteriormente en productor de escultores. Le produjo unas esculturas a José Luis Cuevas, a Maximino Javier, a Javier Arévalo. Entonces, digo, Paco sí, de lleno, fue una gente dedicada prácticamente a las artes plásticas, ¿no? Como productor, como promotor, digo, fue una gente multifacética en ese aspecto, ¿no? Claro. Y era muy campechano, es el oro. La cosa más ligera, tenía ese don de gente, ¿no? Por eso también podía trabajar con egos muy grandes sin tener ningún problema. Era una gente tan interesante, digo, y era muy campechanote, pues, o sea... Realmente platicar con Paco era un placer, porque era muy con un sentido del humor muy particular. ¿No? Sí. Oye, pues como para tener un trago aquí para brindar por Barrera, ¿no? Pero ahorita vamos a la cantina, señores. Gracias. Gracias, Master. No, al contrario.